Listo. Entonces, los temas que vamos a ver hoy son como una introducción a tipos de velas. Vamos a mirar qué tipos de análisis existen, o dos principalmente, y vamos a ver el tema de gestión de riesgo. Este tema es supremamente importante. Listo, sí, ya puse a grabar. Entonces, en, en los tipos de velas, un momento, tenemos acá, voy a utilizar flechitas. A ver, voy a cambiarle el formato para que se vea como más. Esta. Entonces, lo primero que tenemos son velas de indecisión, lo primero que vamos a ver. Las velas de indecisión o velas de decisión no quiere decir que cuando yo vea alguna de estas velas, yo basada en eso vaya a tomar una decisión, sino que van a complementar el análisis que yo estoy haciendo a mi gráfico o el análisis que yo estoy haciendo al precio. Entonces tenemos las velas de indecisión, vamos a hablar principalmente de dos, que es la vela doji. La vela doji es una vela de este tipo que tiene mecha y el precio de apertura es igual al precio de cierre, o sea, el precio de cierre y el precio de apertura es el mismo. Estas velas nos indican que el mercado aún no define hacia qué dirección tiene fuerza, o sea, no tiene ni dirección alcista o fuerza alcista, ni tiene dirección tampoco o fuerza bajista. Por eso el precio cierra en el mismo nivel que el precio de apertura. Y tenemos las velas trompo, que finalmente las velas de indecisión nos dicen lo mismo, tienen mucha mecha, poco cuerpo, o sea, el cuerpo es muy pequeño, el cuerpo de la vela es muy pequeño, y eso nos indica que el mercado aún no tiene una dirección definida y no es el momento para yo, digamos, tomar una entrada en este momento. Eh, lo que quiero dejarles a ustedes o el mensaje que quiero darles es que más allá de qué hace el mercado, debemos entender es por qué lo hace y cómo lo hace. Entonces, si nosotros sabemos que el cuerpo a nosotros nos indica fuerza, por ejemplo, pasamos acá a las velas de decisión, si a nosotros el cuerpo nos indica fuerza, pues cuando vemos mucha mecha, el precio nos está, y mucha mecha por arriba, mucha mecha por abajo, el precio pues nos está indicando que todavía no ha definido su dirección y que no es un buen momento para tomar de pronto una decisión. Ahora tenemos las velas de decisión. Este primer grupo es el tipo de velas envolventes, puede ser una vela envolvente alcista, que es la verde, y una vela envolvente bajista, que es una vela roja. Pues normalmente tienen este color, uno puede configurarlo, pero lo que debemos entender es que una vela envolvente es que tiene mucho cuerpo y poca mecha. Igual, pues, o sea, tanto la alcista como la bajista. En este caso nos indica que el precio de apertura es este y tuvo mucha fuerza para subir y crear un cuerpo grande, lo que nos indica que el mercado ya tiene una fuerza, de pronto ya tiene una dirección definida. Entonces, este tipo de vela me da otra información respecto a lo que podría hacer el precio. O sea, las verdes en cuanto a una fuerza alcista me puede indicar que ya hay un mayor volumen de compradores y la vela envolvente bajista pues me puede indicar que ya hay un mayor volumen de vendedores. Tenemos las velas que se llaman fly doji. Realmente existen muchísimos tipos de velas. Es más, hay un libro solo de velas, pero más allá de conocer el nombre y el tipo de velas, lo que necesitamos entender es la información que nos brindan. Si yo veo que una vela cierra de esta forma, o sea, quiere decir que voy a hacer como un ejercicio. Si yo veo que esta vela, ay, perdón, a ver, no, está muy pequeño. Bueno, si yo veo que esta vela tiene más mecha,
hacia abajo, que el precio de apertura es igual o casi igual al precio de cierre y que la mecha hacia arriba, digamos, es corta, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que la vela hacia abajo, la mecha hacia de abajo es larga, quiere decir que la fuerza alcista ya se está empezando a notar. Miren que el precio bajó hasta acá, pero la fuerza alcista lo que hizo es como imponer una barrera y hacer que esa vela se devolviera. Entonces, ¿eso a mí qué me está indicando? Que en el mercado ya empieza a haber fuerza alcista, más fuerza de los compradores que de los vendedores. Ahora está pues la que es bajista, que me indica que aunque el precio llegó hasta este nivel, hasta este máximo, no tuvo la fuerza suficiente y me indica que ya hay una fuerza significativa de los vendedores, tanto que hicieron que esta vela se devolviera y cerrara en el mismo precio de apertura o muy cercano el cierre al precio de apertura. La diferencia, miren la diferencia, este precio de apertura pues está hacia arriba y el precio de cierre y acá está hacia abajo. Entonces, estas nos indican también hacia dónde está como dominando la fuerza del mercado, por así decirlo, o hacia dónde está tomando fuerza el mercado. Hacia arriba, que es fuerza de compradores, o hacia abajo, que es fuerza de vendedores. E igual las velas martillo, es lo mismo, o sea, la interpretación que nosotros leemos a las velas es más como de lógica. Si yo veo que una vela, miremos a ver si esta me lo permite. Si yo veo que una vela se formó, hizo un mínimo y finalmente cerró acá arriba, pues el mercado me está diciendo que ya hay más fuerza alcista que fuerza bajista. E igual para pues esta vela que es bajista, la roja, el mercado ya me está diciendo o el precio ya me está diciendo e indicando que ya hay un poco más de fuerza bajista que de fuerza alcista. Por eso me dejan estas mechas y el cuerpo hacia esta dirección. Entonces, estas son velas de decisión porque estas velas sí me dan una información un poco más clara de hacia dónde el mercado tiene fuerza. Por el contrario, este tipo de velas lo que me están diciendo es que todavía la fuerza del mercado no se ha definido. Eso en cuanto al tipo de velas. Ahora vamos a ver acá los tipos de análisis que nosotros podemos realizar. Voy a ver si corto eso. Okay. Nosotros podemos hacer análisis fundamental o tenemos el análisis fundamental y el análisis técnico. ¿De qué se trata el análisis fundamental? En el análisis fundamental, las personas lo que hacen es evaluar como todos los factores económicos, los hechos económicos, las noticias, por así decirlo, en cuanto a la economía de un país para evaluar sus posibles impactos en el precio de un activo financiero. Entonces, de eso se trata el análisis fundamental o las personas que hacen trading basados en análisis fundamental. Tienen en cuenta y evalúan cómo los hechos económicos afectan el movimiento del mercado. Hacen uso de reportes económicos, de noticias, por ejemplo, acá es cuando los precios de los activos financieros se mueven con el PIB de un país, con la definición de las tasas de interés. Por ejemplo, cuando Trump hace sus comunicados, el dólar se mueve mucho. Entonces, todos esos hechos económicos son los que se tienen en cuenta para realizar una proyección o para más bien tomar una decisión de qué tipo de trade hacer basado en los resultados. Entonces, si por ejemplo una noticia de X par y sale positiva y el analista de noticias o el análisis fundamental me dice que si esa noticia sale positiva, determinado precio, el precio de determinado instrumento financiero va a subir,
pues los que hacen análisis fundamental ya saben eso y cuando sale el resultado de la noticia deciden tomar su operación. Nosotros, yo, por ejemplo, yo no hago análisis fundamental, pero el análisis, las noticias sí las tenemos en cuenta para determinados momentos y es con esta herramienta. Nosotros hacemos uso de una página que se llama investing.com. La voy a abrir y voy a compartir acá en Investing. Acá. Esta página, que es investing.com, tiene la opción de un calendario económico. El calendario económico nos muestra las noticias que hay cada día para cada país. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar esta plataforma? Primero, vamos a utilizar este botón de filtros para seleccionar estos 3 toros. ¿Por qué los 3 toros? Porque las noticias que mueven el precio de un activo financiero son las que tienen 3 toros. Las de 2 y las de 1 no nos interesan. Entonces vamos a seleccionar 3 toros y aplicamos el filtro. Acá, por ejemplo, nos dice que hoy, bueno, lo segundo que debemos hacer es acá en hora actual, seleccionamos nuestro horario, que es GMT5, y acá dice GMT5, Bogotá, Lima y Quito, para saber a qué hora salen las noticias en nuestro país. Pues si hay personas que están en México, en Europa, en otra parte, pues deben seleccionar su franja horaria para saber a qué horas es la noticia y ya uno basado en eso, por ejemplo, si yo sé que hay una noticia a las 7 de la noche, pues yo analizo si esa noticia la considero importante o no, que es un par que voy a operar o no, y hago mi análisis antes de que se dé la noticia para saber en dónde puedo tomar una operación. Eso es lo que hacemos los que hacemos análisis técnico. ¿Por qué? Voy a cambiar de nuevo acá la pantalla. Porque nosotros los análisis los basamos en las gráficas, en hechos históricos, o sea, el análisis técnico se basa en los datos que nos proporcionan los movimientos del precio, las tendencias, los comportamientos históricos, los patrones, las formaciones. En el análisis técnico hacemos todo esto para realizar una proyección de cuál movimiento puede hacer el precio en un futuro. Y nosotros tenemos en cuenta el análisis técnico para definir los niveles o las operaciones que vamos a realizar. Siempre, y esto es algo que deben tener en cuenta, el análisis fundamental o el comportamiento del precio con una noticia siempre respeta el análisis técnico, siempre. Jamás ustedes pueden estudiarlo, el backtesting es estudiar el comportamiento que ha tenido el precio a lo largo de la historia o de los registros que hay. Siempre el análisis fundamental y el movimiento que hace el precio con las noticias respeta el análisis técnico. Entonces, por eso nosotros hacemos análisis técnico. Acá hay unas preguntas. Andrés, que repito, y había otra pregunta de Daniel que, perdón, no la vi. Es como si la gente lo empujara y el tamaño del cuerpo es donde la gente estuvo de acuerdo con el precio, es así. En cuanto a las velas, un momento. En cuanto a las velas, sí, o sea, es como, bueno, acá voy a hablar de 2 conceptos que creo que es importante que lo sepan. El bearish, esto es, el bearish es bajista y el bullish es alcista. ¿Qué pasa? El bearish pues es una fuerza bajista y se relaciona porque el bear es un oso, y los osos cuando atacan de arriba hacia abajo. Por eso le llaman fuerza bajista o tendencia bajista a una tendencia bearish, porque los osos atacan de arriba hacia abajo. Los osos son los vendedores.
Entonces es como si ese oso cogiera el precio y lo empujara hacia abajo. Entonces ahí es cuando yo digo que el mercado nos está indicando que ya hay más fuerza de los vendedores que empujó el precio hacia abajo que de los compradores, porque los compradores no le hicieron la fuerza suficiente como para que esta vela cerrara alcista. E igual los bullish, el bull es el toro. Los toros atacan de abajo hacia arriba, por lo tanto los toros representan a los compradores. Entonces un movimiento bullish es un movimiento alcista y lo que quiere decir es como si ese toro o esa fuerza de los vendedores, compradores, perdón, empujaran el precio e hicieron que ese precio cerrara arriba. Entonces, yo creo que con estos conceptos ya lo entendemos un poquito mejor y ahí ya entienden por qué en el Wall Street hay un toro. Listo. Ahora acá, lo de quién respeta a quién sí. El análisis técnico, o sea, el análisis del comportamiento histórico del precio, de los patrones, de las tendencias, de la estructura, que es todo lo que hacemos en el análisis técnico. Sí, el análisis técnico siempre es respetado, o sea, los niveles que yo defino, digamos, si yo defino que acá, no tengo un, bueno, si yo defino que cuando el precio llegue acá por análisis técnico y hago un buen análisis y es efectivo, y yo digo, si el precio llega acá se devuelve, y efectivamente digamos que por ciclos del precio, el mercado debe o el precio debe llegar a este nivel y devolverse, así haya una noticia, el precio siempre va a respetar este nivel o va a respetar este análisis, llega acá y baja. Ahora, pues lo que nosotros hacemos en análisis técnico es realizar proyecciones de alta probabilidad. ¿Por qué? Nosotros podemos decir esto, pero pues si no hacemos un buen análisis o digamos que se nos pasaron detalles, el precio pues puede seguir subiendo, ¿cierto? Pero a lo que me refiero es que las noticias, el análisis fundamental, los hechos económicos siempre respetan el análisis técnico. En una noticia fundamental de 3 toros, ¿significa que el precio irá al alza? No. En una noticia de 3 toros, lo que indica es que posiblemente los pares de divisas relacionados con ese país de la noticia o esa cotización, o sea, los pares de divisas los llamamos cotizaciones. La noticia nos dice de 3 toros que esa cotización puede tener volatilidad, o sea, movimientos fuertes, movimientos rápidos, sea al alza o sea a la baja. O sea, hacia arriba o hacia abajo. Eso ya lo determinamos con el análisis técnico antes de que salga la noticia. A eso se refiere que es de 3 toros, que es una noticia importante y que es muy probable que haga que el precio se mueva muy rápido. Entonces, puede ser que el precio o el movimiento que iba a dar esa cotización, que lo iba a dar en 4 o 5 horas o un día, lo haga en una hora. Eso significa que es una noticia de 3 toros o que es una noticia importante. ¿En qué parte de Investing se puede filtrar los 3 toros? Lo voy a mostrar de nuevo, voy a compartir acá la pantalla, sino que es que el tema es que sin poder escribir en la pantalla es un poquito difícil, pero acá, si ven mi cursor, listo, acá donde está el cursor en filtros, ahí hacemos clic, se nos despliega esta lista y pues nos vamos a la parte de abajo y en impacto seleccionamos los 3 toritos y decimos aplicar. Entonces ahí ya solo nos van a aparecer las noticias de 3 toros. Ahora, podemos ver las noticias del día, de mañana o de la semana, inclusive de la próxima semana. Entonces vemos las noticias que hay en cada día e inclusive basado en estas noticias muchas personas escogen los pares que van a analizar y a operar durante la semana.
Así es como escogemos y cómo utilizamos esta plataforma y también donde podemos ver cuáles noticias van a haber y que podrían generar alta volatilidad en el mercado. Estos son los dos tipos de análisis que existen, el análisis técnico y el análisis fundamental. Normalmente el análisis fundamental lo hacen traders que utilizan operaciones que son muy largas en el sentido, en el tiempo, o sea, son operaciones que son de meses e inclusive años. Nosotros en análisis técnico podemos tomar operaciones que se demoren 3 horas, 8 horas, un día, unas 3, 4 días, una semana, un mes, pues eso ya eso lo entenderemos más adelante en temas más avanzados, pero se pueden hacer ese tipo de operaciones. Voy a hablar ahora de un tema supremamente importante y esto sí quiero que les quede súper grabado. Si ustedes van a seguir en este camino, y es la gestión del riesgo. La mayoría de personas cuando inician trading están buscando un santo grial como una estrategia supremamente efectiva, o sea, 100% efectiva que nunca les haga perder dinero, pero eso no existe porque en el trading no todo se cumple el 100% de las veces, pero sí hay cosas que tienen mayor efectividad que otras. Ahora, hay algo a lo que sí le podemos llamar santo grial del trading, que es la gestión del riesgo. Y ya les voy a explicar por qué. Cuando nosotros vayamos ya a operar en nuestras cuentas o inclusive una cuenta demo, a validar nuestra estrategia y vayamos a empezar a operar, nosotros debemos hacer una gestión de riesgo, o sea, nosotros debemos cuidar nuestro capital para no perderlo, por ejemplo, en 2 o 3 operaciones. ¿Esto cómo lo hacemos? ¿O qué es lo que muchas personas hacen que es un gran error? Empecemos por acá. Lo que muchas personas hacen inicialmente, de pronto porque no les dan la información correcta, es que definen el tamaño de la posición, o sea, el lotaje por operación, como algo fijo. O sea, dicen, en todas las operaciones voy a utilizar 0.1 lotes, que esto fue lo que vimos en lotaje. O en todas las operaciones voy a utilizar un 0.01 lotes. Hay personas que cuando van a operar hacen esto. Recordemos que el tamaño de la posición lo que nos define o determina a nosotros es cuánto vamos a ganar o cuánto vamos a perder por cada pip que se mueva esa operación. Entonces, hay personas que lo definen como algo fijo. Dicen, voy a utilizar en cada operación 0.1 lotes o 0.01 o voy a utilizar en todas las operaciones un lote. Esto es un error. Ahorita vamos a ver el por qué. Lo correcto es esto. Vamos a definir, lo primero que nosotros vamos a definir antes de operar es el porcentaje de riesgo que yo quiero asumir de pérdida por operación. ¿Qué quiere decir? Nosotros recomendamos hasta máximo un 3% de riesgo por operación, pero cuando yo ingreso o cuando yo tomo la decisión de operar en trading, yo no hago una operación pensando en lo que quiero ganar. Cuando nosotros hacemos una operación en trading, lo que estamos pensando es esto, ¿cuánto estoy dispuesto a perder? Porque recuerden que nosotros operamos por probabilidades y si nosotros pensamos de esta manera, ¿cuánto estoy dispuesto a perder por operación? Vamos a tener una mejor psicología y no nos vamos a dejar llevar por emociones, por ejemplo, como la avaricia, para determinar el tamaño de mi operación. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es definir qué porcentaje de riesgo asumo por operación. O sea, qué porcentaje de mi cuenta estoy dispuesto a perder con esa operación que voy a hacer. Siempre recomendamos al iniciar un 1%. Siempre. Cuando la persona ya valide que su estrategia es efectiva, que es rentable y consistente, puede ir aumentando su riesgo hasta llegar a un 3%, pero iniciando un 1%. Ahora, este porcentaje que nosotros definamos
se mantienen todas las operaciones. ¿Qué quiere decir? Que si yo digo, yo voy a utilizar un 1% de riesgo, en todas las operaciones que haga voy a colocar un 1%, y ahorita vamos a ver dónde se coloca. Entonces voy a utilizar un riesgo de un 1% en todas. No es que yo vaya a decir, en esta voy a colocar un 2%, en esta voy a colocar un 1%, en esta voy a colocar un 3% porque creo que esta es más probable que se dé. No. Siempre es el mismo porcentaje de riesgo en todas las operaciones. Eso como primer punto. Segundo punto, debemos buscar operaciones, esto pues ya lo entenderemos más adelante, donde nuestra relación riesgo-beneficio sea mínimo de 1 a 3. Ahorita lo vamos a ver, pero ¿qué quiere decir esto? Que si yo estoy arriesgando un 1% es porque estoy buscando ganar un 3%. Si yo estoy arriesgando un 2%, por ejemplo, no, pero después lo vamos a ver mejor. Entonces, esto es lo que debemos tener en cuenta cuando seleccionamos o analizamos un trade o un instrumento financiero para hacer una operación. Nuestra relación riesgo-beneficio debe ser de 1 a 3 mínimo. Si pierdo 1 es porque estoy buscando un beneficio de 3. Y vamos a hacer uso, como tercer punto, ya sabiendo qué porcentaje de riesgo voy a utilizar por operación, voy a hacer uso de una calculadora de tamaño de posición que ahora se las voy a mostrar y les voy a explicar cómo funciona. Entonces, esto es lo correcto, esto es lo incorrecto. Acá es una de esas cosas donde yo les digo que hay que ser obedientes, porque acá perdemos dinero, acá cuidamos nuestro capital. ¿Qué es una relación riesgo-beneficio 1 a 3? Este es un ejemplo, no es que todas mis operaciones vayan a tener 50 pips de stop loss, no. Esto es un ejemplo que yo coloqué pues así como por temas académicos. Una relación riesgo-beneficio 1 a 3 es que si yo tengo un stop loss de 50 pips, o sea, desde el punto de entrada a mi nivel de pérdida hay 50 pips, es porque yo estoy buscando ganar 150 pips. Entonces, esto es una relación 1 a 3. Si estoy dispuesta a perder 50 pips para buscar 150 pips de beneficio. De esto se trata la relación riesgo-beneficio, espero que quede muy clara. Esto pues tengamos en cuenta que la cantidad de pips de un stop loss es variable y depende del análisis técnico que nosotros le hagamos a la cotización, al instrumento financiero. Puede ser 50, en otros van a ser 20, en otros van a ser 15, en otros pueden ser 8, en otros pueden ser 60. Eso depende del análisis técnico que estemos haciendo. Entonces, ¿por qué lo correcto es gestionar nuestro riesgo con porcentajes? Acá lo vamos a ver. Es porque si nosotros buscamos una relación riesgo-beneficio mínimo de 1 a 3, o sea, esto, si nuestro riesgo es de 1% en este ejemplo, y si yo hago 6 operaciones, podemos tener estos escenarios. El escenario 1 es, de esas 6 operaciones, yo pierdo 3 y gano 3. Entonces, en las 3 perdidas, significa que yo perdí un 3% de mi cuenta. Y con las 3 ganadas, significa que yo gané un 9% de mi cuenta. ¿Por qué? Porque la relación riesgo-beneficio es 1 a 3. Entonces, 3 operaciones ganadas por 3%, o sí, 3% que estoy buscando, pues me da 9. Entonces, perdí con 3 operaciones 3%, pero las 3 que gané me generaron un 9% positivo. ¿Cuál es el balance entre más 9 y menos 3? Esto quiere decir que yo en mi cuenta generé un 6% de rentabilidad.
mi resultado fue positivo. Ahora, si de esas 6 operaciones yo pierdo 4 y gano 2, entonces las pérdidas, en las pérdidas yo genero una pérdida de dinero del 4% o disminuyo mi cuenta en un 4%, y con las ganadas pues genero un 6%, porque 2 por 3, 6. Recordemos que nuestra relación es 1 a 3, entonces siempre voy a buscar al menos 3. La ganancia va a ser un 6%. Aunque perdí más de la mitad de mis operaciones, mi balance sigue siendo positivo. Más 6 menos 4 genera un 2% de beneficio en mi cuenta. Inclusive, yo tengo la posibilidad, si yo pierdo otra, pues yo sé que va a ser un 5%, pero mi pérdida va a ser de, si es un 1 a 3, pues van a ser solo del 2% de la cuenta, con 5 operaciones perdidas. Entonces, este es el potencial que me da a mí la gestión de riesgo, porque, por ejemplo, si yo arriesgo un 1% de mi cuenta y yo tengo una cuenta de 1000, ¿cuántas operaciones puedo hacer yo para, para perder mi cuenta? O sea, tengo que hacer muchas operaciones y perderlas todas, pues para perder mi cuenta, pero eso no sucede si llevamos una adecuada gestión del riesgo. Hay una pregunta: ¿cómo definimos la cantidad de operaciones? Nosotros no definimos la cantidad de operaciones. Cuando nosotros hacemos análisis, si encontramos oportunidad de operar, operamos. Si no encontramos oportunidades, pues no lo hacemos. Y ahí es algo donde nosotros debemos ser muy inteligentes y muy cuidadosos, porque hay gente, o como dicen por ahí, el que busca encuentra. Hay gente que se pega a las gráficas y le busca y le busca y le busca hasta encontrar una operación, y normalmente esas son operaciones que se pierden, porque si el precio no nos está diciendo que es momento de operar, pues si nos está diciendo que todavía no, entonces todavía no, hay que esperar. Acá hay una habilidad que debemos desarrollar y es la paciencia. No todos los días se van a dar trades, no todos los días vamos a operar. Pero cuando nosotros tenemos una muy buena relación riesgo-beneficio, igual nuestras ganancias pueden ser muy significativas, y para eso voy a hacer uso de este ejemplo. Miren, yo tengo acá, yo tengo este supuesto. Nosotros tenemos una cuenta de $1000 y vamos a arriesgar por operación un 1%. ¿Qué pasa acá? Voy a agrandar un poquito como para que se vean las imágenes. Tenemos este trade que es el euro dólar, y sin gestión del riesgo, mi operación o mi lotaje va a ser 0.1. Pero si, no, les voy a mostrar primero la calculadora para que miren la diferencia. Voy a mostrarles primero la calculadora y ya paso a esto. La calculadora es esta, es MyFXBook. MyFXBook, es más, uno lo puede buscar en Google, MyFXBook. Aparece esto y pues nos vamos a calculadora de tamaño de la posición. La abrimos y nos aparece esta pantalla. Deben seguir mi cursor porque no tengo para rayar. Entonces, tenemos este primer campo que dice USD. Entonces acá colocamos la divisa en la que tenemos nuestra cuenta. Si es en dólares, si es en euros, pues acá normalmente uno la tiene en dólares. En este segundo colocamos el tamaño de nuestra cuenta. Entonces, para el ejemplo, es $1000. En el tercer campo nos pregunta cuál es el riesgo que vamos a asumir por esa operación. Ya sabemos que es el 1%. Y nos dice para el cuarto campo cuál es la cantidad de pips de stop loss de esa operación. Entonces acá en el ejemplo, esta operación tiene, ya les digo, 21 pips, 21, 22, porque es 21.3, entonces coloquemos 22 pips de stop loss.
¿Qué par euro-dólar? Cuando yo coloco esta información, esta es una herramienta que vamos a utilizar muchísimo porque esta es la que nos permite gestionar a nosotros el riesgo. Entonces, yo coloco esta información y doy clic en calcular. Y esto a mí lo que me indica es cuál es el tamaño de la posición que voy a utilizar. Entonces, por ejemplo, acá en el euro dólar, me dice acá el último renglón que dice lots 0.045. MetaTrader solo nos deja utilizar 2 decimales, entonces yo siempre aproximo hacia abajo. Entonces yo voy a utilizar como tamaño de mi posición 0.04 lotes. Entonces acá, sin gestión, miren, sin gestión, yo definí que siempre iba a colocar un 0.1 en mi operación, pero miren con gestión del riesgo la diferencia. Acá hay un mini lote y acá hay 4 microlotes. O sea, acá estamos hablando de microlotes y acá ya estamos hablando de mini lotes. La diferencia es mucha. Entonces, así es como calculamos el tamaño de nuestras operaciones. Voy a repetirlo otra vez. Colocamos el tamaño de nuestra cuenta, la divisa en la que está nuestra cuenta, el riesgo, la cantidad de pips que tiene el stop loss y seleccionamos el instrumento financiero o la cotización que vayamos a operar y le damos calcular y este último renglón que dice lots es el que esta información es la que vamos a utilizar en nuestra operación. Muy importante porque eso es lo que nos va a ayudar. Entonces, acá yo coloqué 3 operaciones no más. Entonces coloqué euro dólar. Este es sin gestión, con gestión 0.04, la libra neozelandés, sin gestión, con gestión 0.03 y el dólar sin gestión y con gestión 0.01. Con gestión, pues acá estamos hablando del tamaño del lotaje, ¿no? 0.04, 0.03, 0.01. Vamos a ver la diferencia de los resultados cuando operamos sin gestión. Cuando nosotros no hacemos gestión de riesgo, medimos nuestros resultados en número de pips. Entonces, sin gestión de riesgo resulta que pasó lo siguiente. Cuando en estas 3 operaciones vemos que el euro dólar fue la única positiva, el libra neozelandés y el oro se fueron al stop loss. Entonces, cuando yo no manejo una gestión, hablo en términos de pips, entonces en el euro dólar gané 130 pips, en el libra neozelandés perdí 45 pips y en el oro perdí 76 pips. Esto me da un balance, si yo hago esta suma, me da un balance de 9 pips positivos y eso da aproximadamente 8 dólares, pues quitando el tema de spread y comisiones, aunque yo creo que puede ser un poco menos, pero digamos que este es el balance para términos del ejemplo de la ganancia que se obtuvo. Ahora, miremos las operaciones o los tamaños de stop loss que se están manejando acá. Acá un stop de 45 pips, acá un stop de 76 pips. Digamos que la persona hace una cuarta operación y esa operación se le va a pérdida. Y digamos que por bajito va a tener un stop loss de 20 pips. Ya queda su balance en menos 11 pips, o sea, ya queda negativo. O sea que su cuenta ya quedaría en pérdida, en unos menos 12 dólares. Y si sigue y hace operaciones más bien negativas que positivas, pues normalmente su balance va a dar negativo. ¿Cuál es la diferencia cuando nosotros hacemos una gestión del riesgo y basamos nuestros resultados en porcentaje y no en pips? La diferencia es la siguiente. Resulta que esta operación del euro dólar tiene una relación riesgo-beneficio de 1 a 6.12. O sea, yo estuve dispuesta a arriesgar un 1% de mi operación buscando ganar 6.12% de mi operación.
Acá vamos a tener en cuenta que solo hubo una operación positiva, pero con una muy buena relación riesgo-beneficio. Entonces, el euro dólar gané 6.12% de la cuenta. Creció mi cuenta en 6.12, pero las otras dos las perdí. Y como mi riesgo siempre es del 1%, pues en la libra neozelandés perdí un 1% de la cuenta y en el oro, perdón, perdí otro 1% de la cuenta. ¿Cuál es el balance de esto? Pues que perdí 2% de mi cuenta, había ganado 6.12, entonces mi balance va a ser un 4.12% positivo o en beneficio de mi cuenta. Mi cuenta creció un 4.12%, que esto es aproximadamente $41. Ahora, ¿qué pasa acá? Yo puedo perder acá otras 4 operaciones y aún así quedar con un 0.12% de balance positivo. Acá, sin mucho, podría perder, o sea, acá ya no puedo perder operaciones. Acá podría perder otras 4, otras 3. Es más, si pierdo 3 operaciones, mi balance sigue siendo positivo en un 1.12%. Acá hay unas preguntas. ¿Eso es arriesgando de 22 pips por debajo de mi valor de entrada? Alejandro, no entiendo la pregunta. Alexandra, cuando dices congestión, sí, cuando yo hablo congestión del riesgo es porque calculé el tamaño de mi posición con la calculadora que les mostré. No entiendo la pregunta de... por ejemplo, sí. Por ejemplo, si yo hago otra operación donde mi stop loss es de 22 pips. Acá, pues como yo hago mi cálculo con 22 pips, pues si mi operación salió perdedora, o sea, perdí 22 pips, entonces acá mi operación queda en menos 11, ¿cierto? Ahora, perdón. Ahora, si acá hago la misma operación con el mismo tamaño del stop loss, que es 22 pips, pues acá yo no mido mi beneficio, mi pérdida en pips. Yo lo mido en porcentaje. Cuando yo pierdo una operación, pierdo un 1%. Cuando gano una operación, pues ya depende de mi relación riesgo-beneficio. Si es la mínima, yo mínimo debo estar ganando un 3% por cada operación que gane. Y máximo debo estar perdiendo un 1% por cada operación que pierda. Cuando yo coloco mi stop loss, si es una venta, por ejemplo, si yo coloco mi stop loss por debajo del precio de entrada, eso se llama break even. Pero eso no tiene nada que ver con este tema de gestión de riesgo, porque lo que nosotros hacemos con gestión de riesgo es antes de programar nuestra operación, nosotros miramos cuál es el tamaño del stop loss, que esta herramienta de TradingView nos da el tamaño en pips. Entonces acá nos dice, son 22 pips de stop loss. Ese dato lo cogemos y lo llevamos a la calculadora de posición y ahí es donde ya definimos cuál va a ser el tamaño de nuestra operación. Creo que este es el... No sé si haya alguna duda al respecto de gestión de riesgo o de lo que ya habíamos visto, porque este tema sí debe quedar supremamente claro, porque cuando nosotros vayamos a operar, esto es lo que nos va a cuidar a nosotros el capital. Si nosotros no queremos perder el capital, debemos manejarlo así. Hay pues personas que hablan en términos de pips, pero pues así no funciona en serio. Sí, hagamos un ejemplo. Me voy a ir a TradingView. Mire, resulta
Voy a hacer un ejemplo acá que no está rayado. Resulta que yo hice determinado análisis técnico, ¿cierto? Y yo, acá inclusive lo podemos hacer, y yo defino que voy a colocar una operación en venta, voy a hacer una venta acá, donde está el precio. Estas herramientas yo las explico en el video que les mandé de YouTube. Entonces, yo voy a colocar una venta. Mi stop loss, como es venta, recuerden que mi stop loss va por encima, es la zona roja. Entonces, yo defino que mi stop loss va hasta este nivel. Esto es un área y esa área, recuerden que la distancia entre un precio y otro se mide en pips. Entonces, la distancia entre mi punto de entrada y mi stop loss es X cantidad de pips. Entonces, yo defino que mi stop loss, en este caso, miren que la herramienta me lo muestra, es de, acá va a aparecer, es de 31 pips. Entonces, cuando yo hago esto, este parece el euro dólar, tengo un tamaño de stop loss de 31 pips, entonces yo voy a mi calculadora del tamaño de la posición. Y yo ya sé que el tamaño de mi cuenta es de $1000 o pues el tamaño de la cuenta que tengan en su cuenta, eso se ve en MetaTrader, que voy a manejar un 1% de riesgo por operación y acá me piden cuántos pips tengo en mi stop loss. Entonces yo digo que tengo 31 porque son los que calculé en mi análisis y el instrumento financiero es el euro dólar. Y calculo. Esa información me da como resultado que el tamaño de la operación que yo voy a ingresar es de 0.03 lotes. Esta información que es, ya tenemos 0.03 lotes, lo voy a copiar acá. Entonces, el tamaño de la operación, la calculadora me dijo que debe ser, ay, perdón. La calculadora me dijo que debía de ser de 0.03 lotes porque yo voy a arriesgar solo el 1%. Adicionalmente, ¿yo qué datos debo tener para ingresar una operación a MetaTrader 4? Que ese es un video que yo voy a subirles. Debo tener definido, por ejemplo, el precio del take profit. Bueno, debo tener el stop loss en precio. Stop loss. Entonces, ¿cuál es mi stop loss acá? Miremos, si yo hago clic, doble clic encima de esta figura o me voy acá a configuración, acá en entrada de datos, esta pestaña me da toda la información, me dice, mire, su precio de entrada es este. Su nivel de beneficio, el nivel de beneficio es el take profit, es este. Y su nivel de stop loss es este. Entonces, mi precio de stop loss es este. Lo voy a copiar, lo voy a pegar. Mi take profit es este. Ya, entonces ya tengo el tamaño de mi operación, el nivel del stop loss y el take profit. Si esto es una ejecución por mercado, o sea, si lo que yo quiero hacer es ir a la plataforma y manualmente decirle vender, pues no requiero saber el precio de entrada porque el precio de entrada lo va a determinar el momento en el que yo dé la orden en la plataforma de vender. Entonces, cuando yo vendo, se activa o se ejecuta la operación de venta y en mi plataforma me va a decir en qué precio se ejecutó esa venta. Ahora, si es una operación programada, digamos acá, también esto me dice el precio de entrada. Entonces, precio de entrada es este. El precio de entrada es este. Esta es la información que yo requiero
para ir a MetaTrader 4 o para ir a MetaTrader 5 y programar mi operación. Tenemos el tamaño de la operación, que es lo primero que definimos. Bueno, no es lo primero que definimos es dónde va a ser mi nivel de entrada, dónde voy a colocar mi stop loss, dónde voy a colocar mi take profit, y ya cuando sepa eso, pues entonces mira, mi stop loss es de 32 pips. Voy a mi calculadora de riesgo, defino el tamaño de la operación y ya tengo los niveles de stop loss, take profit, precio de entrada, y esos son los datos que yo ingreso en mi plataforma de MetaTrader 4. No, realmente uno no se demora nada, es un tema más de práctica, y de pronto ven que se demora mucho, pero es porque no han cogido la plataforma, no han ensayado, pero realmente es muy fácil porque uno normalmente hace un análisis acá en el computador y en el celular ingresa los datos. Pues simplemente uno hace esto. Entonces yo digo, voy a hacer esto. Además, pues normalmente son operaciones programadas y las operaciones programadas siempre están como lejitos. Entonces digamos que yo quiero un sell limit acá. Entonces yo primero, pues cuando estoy empezando me puedo tomar el tiempo, no hay problema, el precio no va a llegar de una ya. Entonces yo digo, listo, stop loss, 32 pips, listo. Yo siempre tengo mi calculadora abierta, 32 pips, busco el par, listo, euro dólar. Esto ya es casi fijo, a menos que pues pierdan, no sé, perdí una operación, 980 dólares. Listo, ya lo modifiqué, calculo, ya sé que mi operación es de 0.03, el tamaño, cojo mi celular, abro la aplicación, y bueno, eso ustedes ya lo van a ver en el tutorial que yo hice. Abro el instrumento financiero y digo, acá me aparece el cuadrito, stop loss, 1.09291, lo ingreso a la plataforma. Precio de entrada, 1.08962, lo ingreso a la plataforma. Take profit, 1.08227, lo ingreso a la plataforma, lo programo y listo. Realmente eso no es muy difícil, lo toma mucho tiempo, es un tema más de práctica y pues de pronto es porque no han todavía tenido la experiencia con la aplicación. ¿Hay algún tiempo máximo o mínimo para programar operaciones? ¿Puedo programar X operaciones por la mañana? Sí, o sea, no hay un nivel o un precio. Mire, yo puedo perfectamente, a ver si acá tengo alguna. Por ejemplo, esta. Este es un análisis que yo estaba haciendo y lo hice ayer, sí. Y yo este nivel moradito lo había marcado ayer, pues sí, fue ayer. Y miren que el precio llegó a ese nivel morado hoy a las 9 de la mañana. Y yo, o sea, simplemente es dejar mi operación programada. Yo sí decía que iba a llegar a este nivel, pues yo programaba mi nivel de stop, mi nivel de take profit, que era esta línea verde. No me acuerdo cómo se llama, esta línea verde. Y ya, entonces yo la pude haber dejado programado ayer, pero apenas llegó hoy y entonces hoy se activó y el precio pues y se dio. Igual, perfectamente yo puedo hacer un análisis de largo plazo y decir que cuando yo quiero que una venta se active cuando mi precio llegue acá, porque yo defino que el precio va a llegar acá, se va a devolver, entonces defino mi stop loss, digo que mi take profit está por acá, y ya, y la programo en mi plataforma y listo. No hay como un límite de tiempo, no. Es más, ustedes les puede quedar si ustedes no están pendientes de las operaciones que programan, pues pueden quedarse operaciones días y en algún momento se dan y de pronto si cambia el panorama de análisis, pues es una operación que se va a ir a pérdida. Línea ask, pero tendría uno que estar en lapsos de 5 minutos.
Pues inicialmente 5 minutos, después uno programa las operaciones en 1 minuto o menos. Alejandro dice líneas, acá en TradingView no aparece ni ask ni bid. Y yo desactivé la opción porque aparecía con un recuadro de cuál era el precio de ask y el precio bid, pero pues la verdad a mí no me interesa ver esa información. Porque el broker que yo tengo no maneja spread. A mí me cobran es una comisión, entonces digamos que no es una información de mi interés. Igual tampoco es problema, uno siempre hace un análisis acá. Si yo definí que este era mi nivel de entrada ideal, pues si yo sé que mi broker cobra como 3 pips de spread, pues mi nivel o mi precio de entrada va a ser 3 pips arribita para que el broker tome la operación y no la pierda. Pero ya esa es como la única consideración que uno tiene, como que si es una compra, pues voy a poner mi precio de entrada 2 o 3 pips por encima, y si es una venta, pues coloco mi precio de entrada 2 o 3 pips por debajo y listo. Entonces así es como hacemos la gestión del riesgo teniendo en cuenta la cantidad de pips de mi stop loss, el tamaño de mi cuenta y el porcentaje de riesgo que voy a asumir por operación. Listo, muchachos, eso es todo. Les recuerdo, pues, a los que les interese, hoy es la charla educativa. Estos van a ser los temas que ayer no se los di bien, porque no me acordaba, pero se va a hablar de la crisis económica, se va a hacer un análisis del dólar y el impacto que tiene en la economía, y pues un análisis en general de la economía mundial, de los factores claves, de las crisis, de los planes de contingencia y pues otros datos súper chéveres e interesantes. Yo les mandé el link del canal de Pips Bank porque ahí es donde se va a enviar el Zoom. Entonces, a los que quieran, pues pueden unirse a Pips Bank y pues si quieren se salen después, pero a ese canal es donde se va a enviar el link de Zoom. Por si quieren estar, es a las 9:30 y pues a mí me parece súper, súper chévere el tema. No la voy a dar yo, la voy a dar otra persona que hace parte del equipo de Pips Bank. Entonces, no sé si tengan alguna duda o inquietud respecto al tema que vimos que yo les pueda resolver. Listo. Entonces, eso es todo por hoy, muchachos.